Vamos con el segmento histórico, como es nuestra costumbre. En este caso vamos a hablar de Martina Chapanay, un personaje muy importante. Martina. Muy importante. Martina Chapanay tiene una historia que es muy interesante. Entre otras cosas fue chasqui del ejército de los Andes, es decir, los que llevaban los mensajes. Como no había correo ni siquiera había caminos en algunos lugares, los mensajes, los documentos, todo lo que era importante lo llevaba una persona que tenía que tener algunas características como, por ejemplo, saber montar, ser diestra en el arte de andar a caballo, conocer, orientarse, claro, ser medio vaqueana de los lugares por donde andaba, claro. Sobre todo en geografías complicadas. Tener capacidad de supervivencia absoluta porque... Supervivencia y autonomía porque... Autonomía porque ahí era desierto, por ahí kilómetro y kilómetro de desierto. Uno no paraba en la YPF. Claro, no había una YPF. A comprar, claro, en la estación de servicio. Y valentía también, ¿no? Eran caminos peligrosos. Mucha valentía. Por donde se lo mide. También fue bandolera, asaltaba caminos. Dicen que era una especie de Robin Hood. Como ha habido tantos casos en la historia de los bandoleros del país y de la historia, repartía parte del botín que tomaban. Dicen que sacaba lo necesario como para la subsistencia y el resto lo repartía en los distintos pueblos. Fue integrante de las montoneras gauchas con Quiroga y con Peñalosa y sargentos de policía de San Juan. Pasó por todas, digamos. Pasó por todas. La fecha de su nacimiento es incierta. Como hablamos en algún programa anterior, al ser una mujer y desde hace tanto tiempo, alrededor de 1800, no hay datos muy precisos. Sí que nació en una zona que se llama la Laguna de Guanacache, en Mendoza. Sí. Era hija de un cacique huarpe de nombre Ambrosio Chapanay. Mujer y aborigen. A mujer y aborigen, como dijimos cuando hablamos de Juana Coslay. Claro. Es muy probable que la historia haya borrado o no haya tenido en cuenta sus registros. Era, como dije, hija de Ambrosio Chapanay y de una mujer llamada Teodora, oriunda de San Juan. Su madre era una mujer de gran bondad, devota cristiana, y convirtió su casa en una escuela para los niños del lugar. Era como una especie de escuela rural. Los huarpes, como hablamos en algún momento, habitaban lo que hoy se conoce como la región de Cuyo. Enmarcados en un paisaje muy distinto al que hoy predomina en la zona, ya que por ahí en ese momento, en esa parte de la historia, abundaban los bosques de algarrobo, había lagunas. En ese entorno se cría Martina y se convierte en una persona hábil, como decíamos, para montar a caballo, una excelente nadadora y además manejaba con gran destreza el lazo y el cuchillo. O sea, que en la familia tuvo un entrenamiento para después hacer todo lo que hizo. Claro, la supervivencia viene, digamos, de criarse en la región de Cuyo en esas épocas. En esas épocas. Cuando fallece su madre... Pero debe haber sido una crianza especial también, porque no todas las chicas me parece que no haber criado de esa forma. Yo creo que algo de su carácter debe haber tenido. Debe haber tenido porque no era tan sencillo decir, te enseño a usar el cuchillo. El padre hacía cualquier piba. Muy probablemente muchas de estas actividades hayan estado hasta casi prohibidas. Seguramente. Moralmente, por lo menos, para quizás no para las mujeres. Donde ellos se movían, a lo mejor no tanto, no era la alta sociedad, pero tampoco. O sea, siempre desde aquella época y en donde fuera estaban repartidos los roles, repartidos. Era mucho más probable que le enseñaran destrezas para el manejo de una casa que para el manejo del cuchillo y del lazo. Cuando fallece la madre, el Ambrosio, el padre, la envía a San Juan, a lo de una mujer llamada Clara Sánchez, para que continúe con su educación. El trato y el rigor al que intentaron someterla no le gustó. Entonces, una noche, sin decir nada, cuando todos se acostaron a dormir, trabó las puertas y las ventanas de la casa, o sea, encerró a la familia adentro y disparó. No la vieron más. Se refugió entre los huarpes y, como no tenía un medio para la subsistencia en ese momento, el que no tenía forma de subsistir, era muy probable que muriera de hambre o muriera en la extrema pobreza, se transforma en asaltante de camino. Las víctimas eran los viajeros, pero como dijimos, lo obtenido de sus robos lo repartía entre los miembros pobres de la comunidad donde habitaba. ¿Y lo haría sola? No,
como veremos más adelante, no. Bueno, pero dentro de todo era una ladrona buena, por así decirlo. Claro, no... Hacía con buen fin. Claro, no era del todo egoísta. Primero era supervivencia pura, era superviviente total porque también no tenía muchas posibilidades. Y segundo, bueno, eso, no se dejaba todo para ella, sino que lo repartía con su gente, con su comunidad. Así que sí. Tiene su nobleza. Su parte de nobleza, de mérito. Sí, uno no debería tender a romantizar claro. a los asaltos en los caminos, pero en este caso era mitad una cuestión a la que se vio obligada y mitad que tenía una conciencia social. Pasó a formar parte del ejército de San Martín en un momento, ella se ofrece, y como era muy hábil y vaqueana de los lugares, ahí es donde la transforman o le dan el cargo de chasqui, es decir, que lleve la información importante. Había casos en los que la información era en extremo importante porque dependía de ello la vida de gran parte del ejército o de poblaciones. Sí, se manejaba con secretos aparte, entonces justamente ese era el riesgo que corría, por eso tenía que ser valiente. Pero claro, ella ya era valiente asaltando gente en los caminos. Ya como se había criado, claro, su valentía del chasqui, no, antes ya. No la iban a, como se dice, no la iban a arrear con el poncho. No era tan sencillo. Y bueno, llevando en su poder documentos de valor que no se podían extraviar, que no la podían capturar, que no los podía perder, era una responsabilidad importante. Mientras estaba en el ejército, marcha junto a Facundo Quiroga y sus hombres para formar parte de ese grupo como chasqui. Día y noche, dice un texto, galopa sin descanso llevando los partes para el general, luciendo con orgullo la chaquetilla de oficial que éste le había regalado. Es decir, que le confiaban la información directamente del general San Martín. Que una mujer tan joven, porque era adolescente, realizara con tanta dedicación la misión encomendada y con tanta efectividad, le generó una cierta admiración en la tropa, en toda la tropa del ejército de los Andes. Es decir, era mujer, era aborigen, era joven, y así todo la respetaban un montón de hombres, lo que en esa época era mucho más raro incluso que hoy día. Sí. Porque aparte estaban armando la campaña de los Andes, que había un montón de secretos, no es que era algo público justamente, lo que ella manejaba eran... Estaban hablando de la independencia. De la independencia de 3 países, de 2 o 3 países, entonces era algo... O sea, no se manejaba, no eran cosas que fueran fáciles de manejar, eran todos muchos secretos. O sea, lo que llevaban era información muy codiciada. Información codiciada por el enemigo, que ya... Entre las tantas idas y venidas de su vida, se cruza con un tal Cruz Cuero. Cruz Cuero era mestizo, como ella, y era jefe de una temible banda que asolaba la región. Es la que llegó a asaltar la iglesia de Loreto en Santiago del Estero. La atracción entre ambos es mutuo, la admiración, porque ambos eran diestros en el manejo del caballo, del lazo y del cuchillo, y comienza un romance con él. No se conformó con ser la mujer del líder de la banda. Ella fue de igual a igual con todos los de la banda. Logra adquirir, tras mucha práctica, practicaba con el cuchillo, con la daga y con el lazo, y se transforma en una temible esgrimista de la daga criolla, que es el facón. O sea que se vuelve bandolera de vuelta, digamos. Claro, vuelve a ser bandolera, sí, por amor a la banda de Cruz Cuero. A la banda de Cruz Cuero, que era temible. Pero Cruz Cuero, en una de sus fechorías, toman como prisionero a lo que en ese momento le llamaban un gringo, que era un inglés que llevaba cargamento y provisiones para unos peones, y a Martina le gusta. El gringo le gustó. Mira la voz. Pero Cruz Cuero se dio cuenta de eso y se dispone a matarlo. Y ella le pide, o sea, se iba a quedar, pero le pide que le perdone la vida. Y ahí nomás, en un ataque de celo, Cruz Cuero le dispara al gringo. ¿Al gringo? Le dispara al gringo y Martina Chapanay, en ese acto, caza una lanza que tenía a mano y lo atraviesa a Cruz Cuero. O sea, se acabó el amor. Se acabó el temible bandolero que azotaba esas tierras en manos de Martina Chapanay.
Por esas épocas había mucha convulsión interna entre todas las distintas facciones y todo lo que asolaba al país. Los caudillos provinciales luchaban en la famosa lucha entre unitarios y federales. Ahí aparece la mítica figura de Facundo Quiroga, el Tigre de los Llanos. Martina había conocido a Quiroga durante la gesta sanmartiniana, cuando había sido chasqui de una de las tropas que él comandaba, y se une al caudillo riojano para combatir junto a él. En 1835 lo matan a Quiroga y conoce a uno de sus secuaces, que era Ángel Vicente Peñalosa, alias el Chacho Peñalosa. Entonces, bueno, él toma como la lucha del fallecido Quiroga, y Martina, la acepta Martina, conociendo todas sus habilidades y el respeto que le tenían, la acepta como parte de la montonera. Años después, en 1861, triunfa el ejército de Mitre en Pavón y pone fin a la Confederación Argentina. El Chacho Peñalosa se levanta y en 1862 se produce una revuelta y una resistencia en manos de Peñalosa al frente de sus hombres. Ahí atrás estaba Martina Chapanay. El mayor Pablo Irrazábal, que pertenecía a las fuerzas vencedoras, llega al lugar y apenas se encuentra con el caudillo, que en ese caso lo habían vencido y estaba desarmado, lo mata con la lanza. Y ordena a sus hombres que le disparen al cadáver. Bueno, le hacen atrocidades y lo exhiben muerto, como para que vean con quién se estaban metiendo. Martina Chapanay se escapa. Un tiempo después se le otorga el indulto a todos los que habían luchado, como que bueno, medio que los perdonan. Y en una va y se encuentra con el comandante Pablo Irrazábal, el asesino de Peñalosa, y ahí nomás, adelante de un montón de personas, con el facón en la mano, lo reta a duelo. Acá hay dos versiones, una que dicen que lo mató y otra que salió porque la conocía y conocía la destreza de Martina, que salió matando cobardado y que pidió la baja porque para él fue una deshonra haber retrocedido en cualquier duelo. Me imagino que en esa época contra más una mujer, ante una mujer, sí, imposible. que no debería ser, pero muy probablemente lo era. Y en el año 1887 fallece Martina Chapanay en la localidad de San Juanina de Mogna, y su tumba es visitada asiduamente. Se convirtió en un centro de devoción popular, y el cura de ese momento, Elacio Bustillos, hace colocar una lápida blanca sin ninguna inscripción en la tumba, porque dice que no es necesario, ya que todo el mundo sabe quién está enterrada ahí. Claro, era... O sea que tenía su fama. Su fama. En tantas épocas, en una época tan convulsionada. ¿Qué edad tendría cuando se murió más o menos? Sí, no se sabe porque había nacido alrededor de 1800, pero si murió en 1887 debe haber tenido sus largos 70 años. Más de 70 años. Ha vivido... Pero una mujer admirable. ¿Quién no querría ser Martina? Claro, ¿no es cierto? Sí, olvídate. ¿Qué pasó? Que tengas ese respeto de los hombres. Mirá, se movía en un mundo de hombres, encima violentísimo, no era un mundo de hombres intelectuales, un mundo de hombres violentos. Entre la delincuencia y salvando a la patria. Sí, se movió en dos extremos. Y era bienvenida en ambos lados, digamos, respetada y bienvenida en ambos lados, porque a ver, una vez que delinquió de vuelta, volvió al ejército, a unirse al ejército, que podría haberle servido como un corte. Y no. Y no es que... Mató a un bandolero re peligroso, primero se enamoró de él y después lo mató de amor y después lo mató en serio. Sí. Y no es que se ganó el respeto por ser mujer, porque se ganó el respeto en el código de los hombres. Es decir, en, vamos a decirlo, cierta bestialidad de la época. En esos momentos, en un país en creación, con tantas idas y venidas, con tantas vueltas, corrió mucha sangre en esa época. Sí, era normal morirse. Claro, en esa época ser famoso por el manejo del lazo y el cuchillo, claro. Había que ser famoso. Entonces, claro, porque todo el mundo lo hacía. Todo el mundo lo hacía, y me imagino con la bestialidad y con
parte sanguinaria que ha tenido todo ese fragmento de nuestra historia. Bueno, pero muy buena historia. Tenemos Para que una quede. heroína nueva. Sí. Una Porque heroína. la conocíamos de nombre, pero no sabemos que era tan admirable. Le decían la montonera del Sonda. Ah, mira a vos, qué Martina bonito. Chapanay. Sí. Martina Chana Montonera Por del bueno, Sonda. el viento que sopla en la y región de encima, Cuyo. claro, porque encima fue nació en Mendoza, pero también estuvo en San Juan, está ahí, es repartidita Sí. Sí. su pertenencia, digamos. Con el bandolero Cruz Cuero llegaron hasta Santiago del Estero, han andado, era Ajá. era nómade Claro. por esta cuestión de andar siempre a caballo y corriendo de un lado para otro. Muchas Así gracias. que bueno, una mujer verdaderamente admirable, como decíamos, y muy, muy valiente. Muchas gracias, muy bella historia.